Bienvenidos juristas, hoy vamos a ver exactamente eso. Vamos a ver cuáles son los mitos, o qué considero yo los mitos del derecho laboral argentino. De todas formas, te aviso desde el principio que si se te ocurre algún otro, ponelo en los comentarios, que no solo lo voy a leer, sino que lo voy a comentar y capaz lo incluya en algún video próximo. Recordá que este espacio lo hacemos entre todos, juristas, y que tu opinión es muy importante. ¿Quién soy yo, juristas? Yo soy el doctor Esteban Diego de Albuquerque, yo soy jurista, soy abogado laboralista, docente y asesor sindical, eso. Hace más de 10 años en la Facultad de Derecho doy clases y en este modesto espacio de YouTube trato de enseñar derecho laboral, tanto para trabajadores, abogados principiantes, estudiantes de derecho, abogados más avanzados cuando hacemos congresos, etcétera, etcétera. Así que jurista, ¿por qué no empezamos? Está impecable eso, o sea, vieron que es como de Batman, es tremendo. Bueno, empecemos con el primer mito, juristas. El primer mito tiene que ver con el despido verbal. El despido verbal es el que uno habla. No, mentira. ¿Qué quiere decir esto? El despido puede ser de distintas formas y tipos. Lo expliqué en el primer video que puse en el canal. Gran video. Pero básicamente recordarán que el despido puede ser de distintas formas. Cuando una norma no regula la forma, hay, en lo que se llama derecho, libertad de formas. Sin embargo, últimamente que hay muchísimos abogados en Instagram y en otras redes sociales, veo que muchos cometen este error, que dicen que el despido verbal no existe. Esto es un mito, es mentira, sí existe el despido verbal. Lo que pasa es que lo que expliqué en algunos videos, como en el que mencioné recién y en el que hablo de la 24013, es que muchas veces no nos conviene reconocer la existencia del despido verbal, sino que nos conviene reconocer que lo que pasó en la realidad, es lo que se llama una negativa de tareas. ¿Por qué? Por cuestiones procesales. O sea, porque nos conviene en la práctica alegar eso para después que el vínculo esté vigente y uno poder intimar correctamente a que la relación se registre correctamente en los términos de la 24013. O sea, tiene que ver con cuestiones técnicas, jurídicas. Pero sí existe el despido verbal. De hecho, hay un montón de fallos, ahí les pongo uno, que establecen que sí existe el despido verbal. La diferencia, y esto sí es medio puntilloso, pero es importante aclarar, es que no existe el despido con causa verbal. O sea, cuando el trabajador hace algo mal y se lo tiene que despedir por eso malo que hizo, por ese incumplimiento tan grande que amerita la extinción del vínculo, en los términos del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, en ese caso en particular, la ley exige que el despido sea por escrito y con una expresión suficientemente clara. Entonces, en ese caso no corresponde indemnización. En ese caso, y digo en ese caso otra vez, va a ser tremendo, en ese caso, como hay justa causa, el legislador me pide que la ponga por escrito. Pero, en un caso de un despido sin causa, donde ahí sí corresponde indemnización, puede ser verbal, tranquilamente. ¿Por qué? Porque hay libertad de formas, porque la ley no dice cómo tiene que ser. Y cuando una ley no define el formalismo de un acto jurídico, la consecuencia es la libertad de formas. Así que, ojo, juristas, no repitan que no existe el despido verbal, porque si las partes reconocen el despido verbal, no hay pleito y no hay nada litigioso ni dudoso dentro de un hipotético juicio y se lo va a tener por reconocido eso y no se va a producir pruebas sobre eso. Entonces, si el empleador reconoce el despido verbal y el trabajador reconoce el despido verbal, eso extinguió el vínculo y a veces me puede imposibilitar la posibilidad de reclamar en los términos de la 24013, entre otro tipo de incumplimientos, de vengamiento del salario, más antigüedad, etcétera, etcétera. Así que, ojo con reconocer el despido verbal, porque es algo que sí puede pasar. Aunque entiendo que muchos juristas le dicen a sus clientes que no existe, ¿para qué? Para que ellos lo vayan a ver y hacer la intimación correspondiente. ¿Qué hay que hacer frente a un despido verbal? ¿Qué se suele hacer frente a un despido verbal? El trabajador va a ver un abogado. Si no tenés abogado, jurista o necesitas asesoramiento, ahí tenés mi WhatsApp para mandar una consulta. Si sos de Gran Buenos Aires o de Cava. Y básicamente lo que hace el abogado a través del trabajador es le redacta un telegrama, ley, que suele ser gratuito, el envío mediante correo telefónico, por correo argentino, y alega la negativa de tareas. Y frente a esa injuria, y le agregamos más,
como vimos en otros videos, el trabajador podría hipotéticamente considerarse despedido y reclamar una indemnización correspondiente. Pero en ese intercambio no hay que reconocer el despido verbal. El otro mito que existe, y este es más cortito y es muy obvio para estudiantes de derecho avanzados y abogados, es que el contrato de trabajo es informal y en la mayoría de los casos no requiere la forma escrita. Y la consecuencia de que sea así quiere decir que si yo voy a un lugar y empiezo a trabajar y hay consentimiento de tanto el empleador como el trabajador y yo estoy trabajando, ya por el hecho del consentimiento ya se creó el contrato de trabajo. Entonces no hace falta este escrito. Yo tengo muchos clientes que me dicen: mire doctor, yo nunca firmé ningún contrato, no sé cómo estoy. Bueno, puede ser que vos estés registrada o registrado, y eso no quiere decir que no exista contrato. El contrato existe igual. Así que el segundo mito, juristas, es: no hace falta firmar un contrato para que exista. Si la ley me pide, para cierto tipo de contratos en particular, la firma de un contrato. Como puede ser contrato a plazo fijo, contrato eventual, la nueva figura del teletrabajo que requiere la forma escrita. Pero la consecuencia jurídica de que no esté firmado eso es perjudicar al empleador, porque el contrato pasa a entenderse por tiempo indeterminado y muchas veces termina haciendo que presuman en contra del empleador. Dicho en castellano, si no firmaron el contrato, es algo que solo va a perjudicar a la empresa, no al trabajador, porque frente a que el trabajador diga algo, muchos jueces van a presumir que lo que dice es correcto. Sobre todo, por ejemplo, en tema de jornada con el teletrabajo. La ley que reglamenta el tema del teletrabajo requiere la forma escrita para la jornada. Y frente a la ausencia, la consecuencia jurídica más evidente es que los jueces van a decir: mira, como no existe nada escrito, yo sospecho que las alegaciones del trabajador son ciertas en los términos del artículo 57 de la ley de contrato de trabajo, por no tener los libros del 52, etcétera, etcétera. Es bastante complejo, pero más que nada apunta para eso. Y si vos no me hiciste firmar un contrato de plazo fijo y decís que esto es un contrato de plazo fijo, la consecuencia jurídica es que se entiende que es un contrato de tiempo indeterminado. Entonces, dicho de otra forma, aunque no haya contrato, lo cierto es que hay una relación laboral, aunque no esté firmado el contrato. Después, si está o no registrada, eso es otra cosa que lo vimos en este video de trabajo no registrado o mal llamado en negro, ¿no? Que se los dejo acá. Espero estar haciendo señas para el lado correcto. Otro tema que le cuesta mucho a veces a los trabajadores entender, juristas, tiene que ver con el trabajo no registrado, ese que les recomendé recién en el video. Porque si estoy mal llamado negro, o sea, si no figuro en ningún lado, no figuro en la FIP, no figuro en los libros, en los términos del artículo 7 de la 24013, entonces, ¿soy un trabajador? Y la respuesta es sí, sos un trabajador, tenés derechos igual. Lo que pasa es que para ser efectivos esos derechos vas a tener que hacer un reclamo. ¿Por qué? Porque el derecho funciona a petición de parte. Si el trabajador no reclama, nadie va a garantizar sus derechos. Y eso es lo triste del trabajo no registrado. Para resumir entonces, el trabajador que trabaja, no sé, en una verdulería totalmente no registrado, sigue siendo trabajador, sigue teniendo derecho a la obra social, sigue teniendo todos los derechos previsionales, pero como no figura, cuando él va a jubilarse, le van a decir que no. Cuando él vaya a la obra social, le van a decir que no. Pero esos derechos los tiene. Lo que pasa es que para ser efectivos esos derechos va a tener que reclamar, va a tener que hacer un reclamo, demostrar que de alguna manera estaba trabajando en ese lugar, en qué periodo, etcétera, etcétera. Y mediante el reclamo ahí sí va a poder hacer efectivos sus derechos. Pero lo triste es que durante toda esa relación, si yo estoy, no sé, 10 años de manera no registrada, son 10 años que no voy a tener cuenta de sueldo, que no voy a tener en principio obra social, etcétera, etcétera, salvo que reclame. Y ahí sí voy a poder reclamar esos beneficios. Pero lo triste es que durante no. Pero esto no quiere decir que no tengas derecho. ¿Se entiende? Lo que me hace recordar el siguiente mito. Que si estoy de manera no registrada, no me corresponde RT. Acá lo mismo que dije recién. Si yo sufro un accidente de trabajo y no estoy registrado, uno pensaría desde el sentido común, estoy al horno, o sea, no tengo RT, no le puedo reclamar a nadie. Pero no,
Pues la ley especialmente dice, la 24557, la ley de riesgo de trabajo con sus modificaciones, que el trabajador, frente a un siniestro, frente a un accidente de trabajo, una enfermedad profesional o incluso un accidente in itinere, ya voy a hacer un video al respecto, puede reclamarle al empleador directamente, o si ese empleador tiene una RT porque tiene a otros trabajadores de manera registrada, también a la RT. Y la RT le va a poder repetir al empleador. Entonces, aunque vos estés totalmente no registrado, pero tuviste un accidente in itinere, que es un accidente desde que salí de casa hasta que llegué al trabajo, o un accidente de trabajo mientras trabajaba, o una enfermedad profesional producto del trabajo, en esos 3 casos también vas a poder reclamar, aunque estés totalmente no registrado. Lo que sí, uno va a tener que probar. Entonces, por eso es importante asesorarse correctamente para ver qué prueba puede valerse uno y reclamar. Y ya que estoy, les digo, uno de los riesgos más grandes que corre el empleador es ese, porque si yo tengo un trabajador de manera no registrada y el trabajador está yendo en colectivo al trabajo y lo chocan al colectivo y el trabajador queda hecho pelota. Recemos que no, para los que son religiosos, pero imagínense que pasa eso. El trabajador queda 80% de incapacidad, medio paralítico, no se puede mover. Ese trabajador tiene el derecho de reclamarle una indemnización a la RT por lo que se llama el accidente in itinere. Pero si yo no estoy registrado, lo que me dice la ley es que le puedo reclamar al empleador. Y estamos hablando de sumas muy grandes. Y si el empleador tiene RT, también puedo ir contra la RT. Entonces es un tema muy importante que lo tengan en cuenta, que aunque estén de manera no registrada, ustedes van a poder reclamar. Y ustedes como juristas que ejercen el derecho lo tienen que tener en cuenta, y si ustedes son trabajadores también. El próximo mito es un mito medio general. Ustedes me dirán en los comentarios si estoy en lo correcto o no, pero yo siento que la sociedad en su conjunto piensa que, no sé, acceder a un abogado es como muy caro. Pero en el derecho laboral, para los trabajadores, lo que se suele hacer es celebrar un pacto de quota litis. ¿Qué quiere decir esto? En Estados Unidos, cuando ustedes ven las películas así de abogados laboralistas que se matan, ven que cobran adelantos enormes. De hecho, ¿recuerdan este gran escena de Los Simpsons? $1,000. Su anuncio dice que no pide anticipo. ¿Trabajos a prueba? No, con anticipo. Ah, es tremendo, o sea, adelanto. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos los abogados suelen cobrar adelantos muy caros para poder litigar. O sea, antes de ir a juicio te piden un montón de plata. En derecho laboral, lo que solemos hacer muchos abogados laboralistas, y ahí tenés mis datos, es celebrar esto que dije recién, un pacto de quota litis, que es la consulta, hacer el intercambio telegráfico, las liquidaciones, todo eso. Al principio no te lo cobro, te hago firmar el pacto de quota litis. Pero cuando te haga ganar plata, me cobro un porcentaje. Entonces, ni bien te conozco, te empiezo a asesorar todo gratis. El juicio dura, no sé, 2 años. A los 2 años se hace un acuerdo, se cobra, y de esa plata, el abogado a la vista te cobra un porcentaje, que lo normal es el 20%. Entonces, ojo con tener miedo de no asesorarse por pensar que es carísimo. Claro que va a depender del caso, porque en el derecho laboral sí se les cobra honorarios, por ejemplo, al empleador. Para contestar una demanda, sí se cobra. Para ir a una audiencia se cobra, etcétera, etcétera. Pero el trabajador, en principio, en la mayoría de los casos no se suele cobrar, por esto que digo, que se celebra un pacto de quota litis. Así que ténganlo en cuenta. Dependiendo de la rama del derecho, puede llegar a variar esto, ¿no? Porque hay abogados que sí cobran la consulta para otro tipo de casos. El otro mito que también yo siento que existe, pero ustedes me dirán en los comentarios si estoy en lo correcto, es que el trabajador piensa que si lo despiden con causa, ya está. No puede reclamar y está al horno. Porque hay un desconocimiento de las prácticas normales, o que suelen ser normales, del empleador. El empleador, cuando te quiere echar, muchas veces el empleador argentino inventa una injuria. Dice que llegaste tarde cuando no llegaste tarde, o dice que hiciste algo mal que en realidad se hacía todo el tiempo y de repente ahora empezó a hacer algo malo, pero de acuerdo a los usos y costumbres era normal. Bueno, no voy a hilar muy fino, pero básicamente inventa razones para echarte con causa. ¿Por qué? Porque no te quiere pagar la indemnización. Pero lo cierto es que el trabajador, frente a ese incumplimiento, puede
discutir la causa y puede iniciar juicio. Y eso es lo que pasa en la mayoría de juicios laborales. El empleador dice, vos hiciste esto mal, el trabajador dice, no, eso es mentira, y reclama una indemnización, dependiendo del caso. A veces puede reclamar la reinstalación, a veces no. Pero la forma de hacer efectivos esos derechos es reclamando. ¿Y por qué lo pongo como mito? Pues en estos 10 años atendiendo gente, lo que me pasó es que muchos venían como muy preocupados, porque el trabajo es algo muy importante en la vida del trabajador. Piensen que uno duerme un tercio de la vida y otro tercio de la vida está trabajando. Es un montonazo de nuestro tiempo lo que le dedicamos al trabajo. Y la mayoría están muy angustiados porque se sienten traicionados, pues les inventaron esta injuria. Pero a veces piensan que como está escrito en esa carta documento es cierto y no se puede debatir. Y también se asustan cuando la otra parte les niega algo. Dice, niego tal cosa. Son modismos legales que se suelen poner. Pero no tengan miedo, y es parte del ejercicio normal, de lo que pasa al menos en la realidad, que uno diga blanco y otro diga negro. Y lo que se va a ver en la realidad, en el juicio, es cuál es la verdad. O sea, qué incumplimiento se cometió o no. Pero bueno, lo que quería destacar es esto, que considero un mito, que muchos consideran que una vez que me mandan una carta de documento que dice te despido porque vos hiciste tal cosa, no hay vuelta atrás. No. En muchas situaciones se puede reclamar una indemnización porque lo que se dice ahí está mintiendo, o incluso a veces ese despido puede ser nulo y uno puede pedir la reinstalación. Pero bueno, va a depender mucho del caso. Juristas, este próximo mito está auspiciado por... No, mentira, no tengo auspiciantes en el canal. Pero sí es muy importante. Hay algo que se preguntan todos los trabajadores, y es si reclamo, ¿voy a poder conseguir trabajo? Y acá yo les hago un paralelo, ¿no? Pues yo cuando estaba en la universidad, cuando era alumno, me acuerdo que había una materia que se llamaba Sociología del Derecho o Investigación Económica del Derecho. Básicamente en esa materia investigamos las consecuencias económicas y sociológicas del derecho, una cosa así. No me acuerdo el nombre de la materia, para ser honesto. Pero algo que estudiamos era el acceso a la justicia. ¿Por qué una persona reclamaba y otra no? Y esto es re importante porque, como digo siempre, el derecho funciona a petición de parte. Y esto quiere decir que si el trabajador no reclama, nadie va a hacer efectivo su derecho. En la mayoría de los casos. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque hay muchos que piensan que si hacen juicio no van a poder conseguir otro trabajo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿vos te sabés el nombre de 10 diputados? ¿El nombre de 10 senadores? Como que son figuras públicas importantes. ¿Y vos te sabés el nombre del preso prófugo que salió acusado por, no sé, violación y abuso infantil, pero que al final se lo sobreselló por falta de prueba y salió libre la semana pasada? Me dicen no. Yo entiendo que hay como demasiada información en la sociedad. Y en ese mundo catarata de información es bastante ilógico pensar que todos los empleadores se enteraron que yo demandé a tal persona y estoy en juicio con mi anterior empleador. Por muchas razones. Primero porque en el caso de que exista una posible lista negra, sería ilegal. Pero más allá de eso, lo cierto es que es muy difícil transmitir esa información. O sea, imagínense que Coca-Cola le va a dar información a Pepsi si hay competencia desleal. Imagínense que se lleven mal. Los dos venden lo mismo, son competencia. Che, ojo, no contrates a fulano porque trabaja mal. Como que capaz, si hay competencia desleal y son competencia capitalistamente hablando, no, sí, contratalo, que es un genio. Y después, ¡pum!, cae el conflicto, ¿no? Entonces, yo creo que es un mito esto de pensar que si uno hace un juicio laboral no va a poder conseguir trabajo. Pregúntenle a sus amigos, a sus conocidos, si piensan que esto es cierto o no. Para mí es totalmente un mito y lo puedo comprobar con 1 millón de clientes que tengo hace un montón de tiempo que vuelven a conseguir trabajo y vuelven a conseguir trabajo. Sobre todo ahora que la cultura cambió también. Antes capaz uno trabajaba 30 años para la misma empresa y ahora hay como cambios más dinámicos en las relaciones laborales. Pero bueno, también me gustaría saber su opinión al respecto.
aclaro y repito que para mí esto es un gran mito, que puede ser más verdad o menos verdad dependiendo del caso. Pero, por ejemplo, a mí me dijeron que en el nicho de la abogacía pasaba esto, ¿no? Entre abogados, si vos demandás el estudio jurídico, después te cuesta conseguir. Y mentira, yo como abogado laboralista y docente de la UBA tuve un montón de reclamos de alumnos y exalumnos que trabajaban para estudios jurídicos, y la verdad no es que después no consiguieron trabajo, digamos. Al contrario, es imposible pensar, con la cantidad de millones y millones que somos, que todos están interrelacionando ese tipo de información. Es absurdo. Pero bueno, también escucho tu opinión, jurista. Otro mito que quería hablar tenía que ver con si llego tarde me pueden despedir. Para mí, ese es un gran mito, y ese lo explico muy bien, con mucho detalle, 40 minutos de pura arte en este video que están viendo sobre abandono de trabajo. Que lo podés ver haciendo clic acá. Bueno, juristas, espero que les haya gustado. Yo voy a esperar a que hagan clic en el video de abandono de trabajo. ¿Se entendió? Nos vemos, juristas.